Hola, bienvenidos plomovidentes, como siempre a tu programa Plomo Parejo. Hoy tenemos como invitado al político y nacionalista Vasco da Costa, recientemente liberado, no sé cuántas veces lo van a liberar, pero esta vez fue liberado por un supuesto indulto presidencial que fue negociado por un hombre que andaba buscando la lista de los presos políticos, y él dice que salieron gracias a él. Estoy hablando de Enrique Capriles Radonsky. Te preguntaría, ¿quién lo nombró negociadores? ¿En qué condiciones negoció Capriles Radonsky tu libertad, Vasco da Costa? Y otra preguntita más. ¿Ya grabaste el video que estaban exigiéndole a algunos de los liberados, donde tenían que darle las gracias al régimen y llamar a Maduro presidente? Apreciado Iván, te agradezco esta invitación que me has hecho. Realmente Plomo Parejo y tu persona son un estandarte de defensa de la libertad. Y tú has sido perseguido y eres consciente, eres irrevocable. Siempre has estado ahí en la lucha por la libertad de Venezuela y por la defensa de los derechos de los ciudadanos. Y tú me haces dos primeras preguntas. ¿Y quién nombró a Capriles? Yo estoy consciente de esa negociación, etcétera, etcétera. Mire, Iván, yo no hablé ni con Capriles, ni con Stalin González. O sea, ellos no pudieron haber negociado nada mío. Yo soy político y creo en las negociaciones. Yo soy político y creo en el diálogo y en los consensos. Pero nadie me fue a preguntar en esta oportunidad. O sea, nadie negoció por mí. Imagínate tú que yo vaya y negocie el apartamento del vecino. Eso es una ridiculez. Porque puedo llegar a la negociación, pero no existe negociación. Mi dignidad yo no la negocio. Y lo que yo tenga para negociar, poniendo lo mínimo de condiciones que requiero y dejando claro lo que no acepto de la otra parte, lo hago yo. En esta no hubo nadie que negoció por mí. El gobierno está débil. El gobierno tiene que decir que fue una negociación para ver si consigue legitimidad a ese bodrio que son las elecciones. Pero en realidad no negoció. Él está contra la pared y por eso está pidiendo clemencia afuera y está haciendo un acto de buena voluntad para decir que es buenito. En realidad, a mí me parece una jugada política inteligente de Maduro. Hay que reconocerles que es de él, no existe. Nadie le ha preguntado a Capriles o a Claudio o a Stalin o a quien sea si ellos negociaron. Pregúntenle a ellos si ellos negociaron y qué fue lo que negociaron de uno. No existe negociación. Eso fue una jugada de Maduro porque está ahorcado, porque está contra la pared y pidiendo clemencia a Trump y a la Unión Europea porque las sanciones le están haciendo mucho daño. No existe negociación. Yo personalmente, como te digo, nadie fue a negociar conmigo. No me pusieron ninguna condición. Cuando yo salí en el año 17 de la cárcel de Tocuyito, me habían exigido ir a la Casa Amarilla. Y yo les dije que yo iría a la Casa Amarilla, pero no iba a firmar nada, iba a proclamar la sinvergüenzura de lo que son. Entonces me sacaron sin ir a la Casa Amarilla. Esta vez nadie me preguntó. Salí sin condición, no hay video, no hay nada porque no hay condición. Está muy bien que el señor ahorcado y contra la pared siga pidiendo clemencia y haga actos de buena voluntad. Bueno, eso es su política, es inteligente en eso. Pero estimule a los factores que van a tratar de ir a las elecciones, diciendo que ellos negociaron, que es por ellos.
A mí nadie me negoció. Y yo digo lo que pienso y tengo el derecho de decirlo. Más nada. Y no firmo nada aceptando a nadie. Eso es lo que te tengo que decir. Bueno, continuamos con nuestro invitado, el politólogo recientemente liberado por un indulto presidencial, Vasco da Costa. Y le pregunto, no todos los liberados eran presos políticos, porque unos eran políticos que estaban en libertad, otros son políticos que estaban en el exilio, otros estaban asilados en una embajada, pero resulta que a los militares presos no les llegó el indulto presidencial, sean afectos al régimen o sean militares institucionales. Mi pregunta es la siguiente: ellos no son considerados presos políticos por pensar distinto y por estar apegados a la Constitución Nacional. ¿Por qué motivo ellos no están en libertad? Bueno, sobre los militares que están presos por oponerse al gobierno, de la forma que lo hayan hecho y de la forma que se hayan opuesto. Eso es una discusión bastante más complicada, porque en realidad ellos no son políticos y entonces no son presos políticos en sí, no lo son. Lo de ellos es más grave que el simple hecho de ser presos políticos, porque ellos son presos de conciencia, que es más grave que ser preso político. O sea, ellos están presos por pensar diferente al gobierno. Ellos están presos porque ellos hicieron un juramento a la Constitución y no a ninguna parcialidad política. Y ellos, por su deber profesional de hacer cumplir la Constitución frente a un criminal en el poder, ellos fueron presos por eso. Ellos son presos porque dentro de su lógica, dentro de su dignidad, no aceptan la sinvergüenzura de este gobierno, la falta de legalidad de este gobierno, la falta de dignidad de todo de este gobierno. Y ellos, como profesionales de las armas, como encargados por la Constitución de cuidar de la soberanía, o sea, también del soberano, de que se cumpla lo que el soberano quiere, y ellos saben que hay fraude, entonces ellos han reclamado de diversas maneras eso con las herramientas que tienen. Es claro que deberían ser sueltos por ser presos de conciencia. Profesionales militares que no aceptan que un bandido haya tomado el poder con una camarilla de sinvergüenzas y lo que estén haciendo, destruyendo el país y sacrificando al pueblo. Son presos de conciencia en mi concepto y deberían ser tanto o más libres que los presos políticos, porque ellos en sus acciones mostraron la dignidad del militar venezolano. Bueno, fíjate una cosa, Vasco. Aquí los políticos no le pueden hablar de elecciones porque enseguida brincan, ¿no? Y una de las cosas que ha apoyado el régimen es que los que están liberados tienen toda la libertad para inscribirse y poner su nombre como candidato a las elecciones parlamentarias. Te pregunto, ¿tú no vas a poner tu nombre para las próximas elecciones como candidato a diputado en la Asamblea Nacional? Porque dicen que esta sí va a ser la verdadera asamblea que defienda los intereses del pueblo. Bueno, sobre las elecciones te tengo que decirte que yo no voy a las elecciones. No creo en esa elección, porque no creo en el fraude. Este gobierno no solo tiene ventajismo, no solo hay una disparidad, una desigualdad en las condiciones económicas, sociales, no solo persigue a los que se lo oponen. Este gobierno, ese CNE, es simplemente fraudulento. Los números que dan no tienen nada que ver con la realidad.
en el año 18 fueron a votar por las encuestadoras, mostraron 18%, o sea, no llegaron a 3.400.000 votos. Y ellos dicen que tuvieron 70%, perdón, 7 millones, y la oposición, que también sabe que es fraudulento, dijo que tuvo 6 millones. O sea, ellos hacen unos números que no tienen nada que ver con la realidad. El árbitro no es confiable. Quien se opone al gobierno es perseguido y encarcelado. No hay ningún tipo de equilibrio ni paridad. Y esas elecciones no tienen nada que ver con los votos, con la realidad ni con nada. ¿Para qué uno va a ir a unas elecciones de esas? No valen nada, no son nada. Esa elección es parte de un fraude y yo no me voy a prestar a esa payasada. Más nada, es sencillo. Bueno, ya para finalizar, pero antes de hacerte la última pregunta, quiero darte las gracias por haber atendido, como siempre, de manera gentil, esta invitación a tu programa Plomo Parejo, hermano Vasco. Fíjate una cosa, el régimen ataca con todo la reelección de Donald Trump y tilda a la derecha traidora a la patria por pedir una intervención militar. ¿Tú crees que si Donald Trump vuelve a ser reelecto presidente de los Estados Unidos de América, cambiaría la situación política, social y económica en Venezuela? Y gracias, Vasco. Bueno, Iván, que el señor Maduro ataque a Trump es lógico. Él lo tiene ahorcado contra la pared, que ataque a la Unión Europea. Que ellos llamen traidor a la patria, a quien se oponen a ellos y ellos inventan esto, aquello, que invasión, que todo lo demás y esto lo otro. Mira, nosotros tenemos que poner las cosas en su lugar. El señor Maduro no ha demostrado ser venezolano, porque ni siquiera llevó su partida de nacimiento delante del CNE para poder ser candidato presidencial. El señor Maduro trajo a los cubanos en lo que se llama el ECO, el Ejército Cubano de Ocupación, y hay una verdadera invasión en este país. Trajo chinos, rusos y todo lo demás, que son los que lo protegen. El señor Maduro realmente es quien ha traído ideologías extrañas y extranjeras para someternos, ha robado el dinero de los venezolanos para dárselo al terror internacional, para dárselo a la izquierda latinoamericana, hambrienta, para mantener a los muertos de hambre de Cuba, que es un verdadero pipote de basura hecho por los Castro, una isla que es maravillosa y tiene un pueblo excepcional, y ellos lo han transformado en el basurero de la izquierda latinoamericana. ¿Quién es traidor a la patria? Por favor, vamos a sacarnos las máscaras. Entonces, que el señor Maduro me diga a mí que soy un traidor a la patria, para mí es un honor que algo como eso, que ese traidor, que lo sinvergüenza que lo acompaña, que son otros traidores a la patria y que han permitido la ignominia en nuestro país, me llamen a mi traidor a la patria. Eso a mí me enaltece. Eso a mí lo tomo como una condecoración. Eso a mí me demuestra que estoy haciendo lo correcto y que le estoy haciendo el daño a esos traidores que necesitan que se les haga. Entonces, si el señor Trump, que yo creo que debería ganar, yo no soy norteamericano, pero llamo al pueblo norteamericano, a los venezolanos, a los cubanos que viven en la gran nación del norte, que voten por Trump. Si él gana o no gana, es lo mismo para Venezuela, porque Venezuela la vamos a cambiar los venezolanos. Ahora,
evidentemente las sanciones que está haciendo el señor Trump ayudan mucho a la defensa de la libertad en Venezuela, porque está agarrando a unos bandidos y los está poniendo contra la pared. Ojalá que los venezolanos sepamos aprovechar lo que la Unión Europea y Estados Unidos están haciendo para nosotros cumplir nuestro deber y hacer que Venezuela sea libre y hacer que Venezuela se deshaga de esa lacra comunista que como una maldición nos está destruyendo como nación, está deshaciendo nuestras instituciones, está matando nuestra tradición y el hecho de que somos parte de la civilización occidental y cristiana, ellos quieren destruirlo. Iván, te agradezco inmenso tu invitación. Eres un gran luchador. Para mí eres uno de los héroes en la lucha contra el comunismo en este país. Y yo soy el que te agradezco de corazón que me haya invitado.